Tú eres el autor de la salvación, porque tú eres, oh Dios, nuestro Dios, y porque tú eres el motivo de nuestro amor. Gracias, buen Señor, porque esta mañana tu pueblo te alaba y nos disponemos a buscar en tu palabra cómo conocerte cada día más y más. Oramos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo y nuestro gran Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, conociendo al Dios verdadero. Aquí vamos a... Esta cosa no enciende, hermanos. Hoy sí. La estaba apagando. Vamos a ver qué dice este hombre, hermanos, allá por mediados del siglo pasado. Este hombre llamado Arthur W. Tozer dice: opino que el concepto cristiano de Dios que se tiene en esta mitad del siglo XX está en un grado de tal decadencia que se considera una posición completamente por debajo de la dignidad de Dios, del Dios supremo, que actualmente constituye para los creyentes confesos algo similar a una calamidad moral. Qué terrible, hermanos, lo que nos está diciendo este hombre. Yo puedo sacar, hermanos, dos cosas graves de ahí. Dice que el conocimiento que nosotros tenemos o el concepto de Dios se considera una posición completamente por debajo, muy por debajo de la dignidad de Dios. Y al final nos dice que es algo similar a una calamidad moral. Todos nosotros, hermanos, con mucha tristeza, con mucha preocupación, con bastante angustia, miramos cómo este mundo está. Algunos dicen patas arriba, otros dicen está terriblemente perdido en la maldad, que yo me atrevería a pensar, hermanos, que estamos llegando a la maldad de los días de Noé o a la maldad de los días de Sodoma y de Gomorra. Pero todo esto, hermanos, viene a través o a raíz de el bajo conocimiento de Dios. Los cristianos en las iglesias parece ser, hermanos, que han olvidado por completo descubrir cada día, cada mañana, las verdades preciosas acerca de Dios. Entonces, cuando este hombre habla de que el concepto que nosotros manejamos está muy por debajo de la dignidad, o sea, de lo que Dios merece. Fíjense que hay algo que no lo incluí, pero un autor estaba diciendo, hermanos, de que muchos cristianos ven a Dios, hermanos, únicamente como alguien a quien solo se le pide. En otras palabras, lo vemos como el que abastece todas las necesidades. Y así pensamos. Y en realidad será eso Dios. Terrible. Veamos qué más dice este hombre. Dice que la obligación más pesada, yo diría más grande, que yace hoy sobre la iglesia cristiana, es purificar y elevar su conocimiento de Dios hasta que sea nuevamente digno de Él. Y de ella también, de la iglesia, por supuesto. En otras palabras, esta palabra de dignidad es algo, hermanos, a lo cual nosotros debemos llegar.
a conocer a Dios de tal manera que podamos nosotros tener un temor reverente de Dios. Un temor, hermanos, que nos eleve. Vamos a ver algo más de otro autor, hermanos. Pink, este era un predicador bautista, dice que él tiene la misma opinión. El Dios de este siglo ya no se parece al soberano de las santas escrituras, sino al débil flamear de una vela a la gloria del sol del mediodía. Ustedes ya han visto una vela encendida en pleno sol. Casi no se ve la llama, ¿verdad? Pero muy débil, y algunas veces alguien puede poner la vela ahí en medio y el sol fuerte, podemos decir, esa vela está apagada. ¿Por qué? A veces así tenemos nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente el conocimiento de Dios, a eso se refiere. El Dios de quien se habla en los púlpitos, del que se habla en las escuelas dominicales, el que se menciona en la mayoría de la literatura en estos días y del que se predica en la mayoría de los llamadas conferencias bíblicas, es una ficción de la imaginación humana, un invento de sentimentalismo excesivo. Eso es lo que opina este señor Pink. Vamos a ver qué dice ahí el gran... todavía dice algo don Pink, miren. Los paganos afuera del cristianismo pálido construyen dioses de madera y piedra, en tanto que millones de paganos dentro del cristianismo construyen un Dios a partir de sus mentes carnales. Fíjense que esto de las mentes carnales, hermanos, construir un Dios de las mentes carnales. ¿Sabe qué es lo que piensan muchos de Dios? No, Dios no es capaz de venir y destruir a la humanidad. Dios no es capaz de venir y castigarnos. No, si Dios es un Dios de amor, Dios aquí, Dios allá, ¿verdad? Así piensan. Y creen que Dios, porque es bueno, no le va a demandar por sus pecados. Veamos qué dice don Martín, hermanos. Este hombre, en una de sus cartas a Erasmo, Martín Lutero dijo: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Fíjense que yo creo que muchas veces nosotros tenemos un pensamiento demasiado humano de Dios, hermanos. Demasiado humano. Por eso lo puse, hermanos. Entonces dice aquí, hermanos, que el estudio adecuado del cristiano es la deidad. La ciencia más alta, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa que puede cautivar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, los hechos y la existencia del gran Dios a quien él llama su Padre. Él llama a su Padre, el cristiano, por supuesto. Entonces tenemos aquí tres preguntas. ¿Para qué fuimos hechos? ¿Para qué fuimos hechos, hermanos? Para que no se vea allá, hermanos. Ya estaba dudando, hermanos. ¿Para qué fuimos hechos, hermanos? Para conocer a Dios. ¿Qué objetivo debemos establecer en nuestra vida? Conocer a Dios. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? Que da Jesús. El conocimiento de Dios. Entonces aprendamos esto, hermanos.
San Juan 17:3. ¿Qué dice San Juan 17:3? Repitan todos. Otra vez. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Ese versículo, hermanos, debe estar en su mente a cada instante. Repitámoslo juntos, hermanos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Amén. Pero vean esto, hermanos. ¿Qué es lo mejor de la vida? ¿Tener más gozo, alegría y contentamiento? No, hermanos. El conocimiento de Dios. Lo mejor de la vida, hermanos, no es en ningún momento el gozo, ni la alegría, ni el contentamiento. Es tener el conocimiento de Dios. Léanme por favor que dice Jeremías 9:23 y la primera parte del 24. Vamos a ver fuerte, hermanos. Ya saben que su maestro es sordo. ¿Todos? Amén. Amén. Muy bien. Dice el profeta Jeremías, así dijo Jehová. ¿Quién fue el que dijo, hermanos? Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. Saben ustedes, hermanos, que hay muchos que tienen conocimientos, muy buenos conocimientos. Y se sienten así, miren, un poco elevados. Y estiran un poco la cabeza porque para hacerse más altos todavía. No se alabe el sabio en su sabiduría. Tampoco se alabe en su valentía el valiente. Hay hombres valientes, hermanos. Y eso es motivo de orgullo, de sacar el pecho y de mostrar su musculatura. Tampoco se alabe el rico en sus riquezas. Pero dice ahí, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, en entenderme y conocerme. ¿En qué debemos nosotros, hermanos, de alabarnos? Vamos a ver, repito la pregunta porque necesito que todos contesten. ¿En qué se debe alabar el ser humano? Dice, en entenderme y en conocerme. ¿Sabe, hermano, en qué está la clave de los buenos matrimonios? Vaya, casados. ¿Cuál es la clave de los matrimonios? Entenderse
y conocerse. Así es. Amén. Entonces, hermanos, les decía que en el matrimonio hay una clave. Para que un matrimonio sea duradero y feliz, deben entenderse y deben conocerse. Ahora, nosotros los cristianos estamos llamados a entender a Dios y a conocerlo. A entenderlo y a conocerlo. Háganme un favor, repítanme por favor San Juan 17:3. ¿Todos? Amén. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? Conocer a Dios. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo. Entonces, hermanos, de todos los estados que Dios ve en el hombre, ¿cuál es el que le da más placer? Yo les voy a decir algo, hermanos, antes de seguir. Cuando les haga una pregunta, yo quisiera que respondan así rápido y fuerte. ¿Entendidos? Muy bien. Entonces, hermanos, bajo esa premisa de todos los estados que Dios ve en el hombre, ¿cuál es el que le da más placer a Dios? Ajá, que el hombre le conozca. ¿Me podrían decir un texto bíblico en donde podemos aprender de eso, hermanos? Hermano que no mira ya. Repítalo por favor. ¿Quién dijo eso? Pero inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios. Dice, quiero conocimiento de Dios más que ¿qué, hermanos? Más que holocaustos. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debe entender que lo que en realidad le causa más placer, más satisfacción a Dios, es que nosotros le conozcamos, ¿sí? Mire, Dios está feliz y contento cuando cada uno de nosotros le conoce. Amén. Cuando cada uno de nosotros va conociendo más y más de Él. Entonces, hermanos, esto del conocimiento es algo que cada uno de nosotros debe tener en su corazón. Y sobre esto vamos a continuar estudiando. Tenemos entonces la lección de hoy, hermanos. Les dije que lo anterior era una palabra introductoria. ¿Sí? Una palabra introductoria. Entonces, la doctrina bíblica es que todo bautista debe conocer y conservar fielmente. Fielmente. Entonces dice aquí, hermanos, que vamos a tener el tema de hoy. La doctrina de Dios es el tema 2. Y aquí está el texto que estábamos aprendiendo, ya no lo vamos a repetir, pero dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y, ¿qué dice? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, deberá crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se crece, hermanos? Dice allí, primero, agradándole en todo. Luego dice, llevando fruto en toda buena obra. Y tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Este texto ya lo leímos. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Un primer punto. La existencia de Dios. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la existencia de Dios. Y aquí ya vamos a entrar en detalle. Nos vamos a auxiliar un poco, hermanos, de los pilares de la doctrina bautista. Los pilares, esto quiere decir, hermanos, aquello que sustenta algo. Los pilares. Entonces aquí tenemos, hermanos, que en primer punto, una verdad primaria. Fíjense que a pesar, hermanos, que la existencia de Dios es una verdad primaria, dicho concepto primario debe ser establecido y desarrollado. Y hay tres, hermanos, hay tres áreas en las que el conocimiento intuitivo acerca de Dios se puede desarrollar. Primero, en la razón. Veamos. Dice que una verdad primaria, esto antes dice, una verdad primaria es todo aquel conocimiento intuitivo, el cual no se deriva de la observación, la lectura o la reflexión. Es el conocimiento intuitivo. Ustedes tal vez dicen alguna vez, yo tuve la intuición. ¿Y qué era? Nadie se lo dijo, pero usted sintió en su corazón. Allí algún joven dice, yo tenía la intuición de que esa jovencita me gusta. O yo le gusté a esa jovencita. Y sentía la intuición en su corazón, ¿verdad? Algo ocurre. La intuición, hermanos, es cuando nosotros tenemos ese presentimiento de algo que va a ocurrir. Entonces, una verdad primaria, hermanos, es el conocimiento intuitivo, el cual no se deriva de la observación, ni tampoco de la lectura o de la observación. La intuición es llegar a saber algo sin que se nos haya dicho. El conocimiento de Dios es la característica distintiva del hombre. Y esto es bien importante, hermanos. Nosotros nos diferenciamos de todo lo demás creado por pocas cosas. Nos diferenciamos, hermanos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? También nos diferenciamos, hermanos, porque el hombre tiene una característica distintiva. Y es que nosotros somos seres espirituales. Amén. Somos seres espirituales, a través de la cual nosotros poseemos conciencia, la conciencia de Dios. Y esto nos hace diferentes, hermanos, de los animales, de los árboles, el aire, de las piedras, del agua, de todo lo creado, hermanos. Nos hace diferentes el conocimiento de Dios.
¿Qué pasa, hermanos, cuando un hombre tiene escaso, muy poco o nada del conocimiento de Dios? ¿Saben? Cuando un ser humano no tiene nada del conocimiento de Dios, es igual a un perro. Yo creo que el perro quizás es mejor, hermanos. Pero el ser humano tiene, porque Dios desde que lo creó le puso algo al hombre. Le dio un distintivo. Y es, hermanos, que el ser humano tiene conocimiento de Dios. Aun cuando no se le haya enseñado, aun cuando no se le haya explicado, tiene el conocimiento de Dios. Entonces decíamos, hermanos, que la existencia de Dios establecida a través de la razón, el hombre es creado a la imagen de Dios y posee una conciencia inherente acerca de Dios. Amén. Quiero que repitamos, hermanos, esta frase. El hombre es creado a la imagen de Dios y posee una conciencia inherente acerca de Dios. ¿Ustedes solos? Amén. Amén. Muchas gracias. Veamos qué dice la palabra, hermanos. Ahí listos, rápidos a leer, hermanos. Romanos 1, 19 y 20. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién se los manifestó, hermanos? Dios. Dios. ¿Cómo se los manifestó? ¿Ah? ¿Cómo lo manifestó? Ajá, por medio de las cosas hechas. ¿Cuáles son las cosas hechas? ¿Qué dice Salmo 19:1, hermanos, de memoria? Ajá. Quien no sabe nada de Dios, hermanos, yo le digo, mire, primero quédese viendo al cielo, hermano. Y díganle, cuénteme. Después usted quédesele viendo a los montes y dígales, cuéntenme. Quédesele viendo a todo lo que está en derredor y díganle, cuéntenme. Porque los cielos, hermanos, cuentan la gloria de Dios. Entonces, allí dice, hermanos, de que nosotros conocemos a Dios por esas cosas que fueron hechas. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Salmo 139, 14. Amén. Te alabaré, dice el salmista, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos ir conociendo que la existencia de Dios es una realidad. Es una realidad, hermano, la existencia de Dios a través de la razón, porque Dios puso en nosotros, hermanos, esa capacidad de poder aprender. Luego tenemos aquí, hermanos, que la existencia de Dios desarrollada a través de la revelación. A través de la revelación. ¿Cuál es la revelación, hermanos? Aprendíamos hace 2 domingos y el domingo pasado
de que habían tres palabras claves. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuáles eran esas tres palabras? Inspiración, revelación, iluminación. Pues ahí tenemos una, hermanos. Decíamos que la revelación es cuando se da a conocer algo. Se revela el secreto, decimos nosotros. Revelación. Entonces, hermanos, la existencia de Dios, vamos a verla desarrollada a través de la revelación. Las escrituras dan por un hecho esta primera verdad. Ellas dan por sentada la existencia de Dios y la intuición del hombre acerca de este hecho. Vamos a la Biblia, por favor. Génesis 1:1 y Hebreos 11:6. El primer pasaje, hermanos, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero decirles, hermanos, que la Biblia no tiene el propósito de dar a conocer o de explicar la existencia de Dios. Lo da por un hecho. No es el propósito de Dios, hermanos, convencer a nadie sobre su existencia. Lo da por un hecho. Nosotros, hermanos, nunca vamos a entender eso de la existencia de Dios. Pero sí vamos a entender que Dios es real, hermanos. Dios es real. Ahí los fanáticos usurpan esa frase para justificarlo de un equipito por ahí. Pero Dios es real, hermanos. Y los que son del real, pobrecitos. Pobrecitos, lo siento. Entonces, hermanos, dice ahí que las escrituras dan por un hecho esta primera verdad. Dios existe. Dios existe. Y si alguien quiere que se le convenza, pues vaya a ver quién se lo convence. Pero aquí nosotros vamos a dar por sentado que Dios existe. Y dice en Hebreos 11:6, hermanos. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Ajá. Dice la escritura a los hebreos, hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, hermano, sin fe es imposible. Nosotros creemos en la existencia de Dios por fe, hermanos, por fe. Y todo el mundo, aún hasta el peor de los ateos, si ahora no lo sabe, un día lo sabrá. Pero Dios, hermanos, existe. Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué más dice? Ajá, ajá. Porque los que se acercan a Dios, crean que ¿qué? Ajá. ¿Qué es lo que necesita el que se acerca a Dios, hermanos? Mire, el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. Debe creer que Dios existe. Crea que le hay. Y además que es. ¿Ah?
Pues por ahí se va poniendo bonita la cosa, ¿no? Él es galardonador, pero solamente para con algunos. ¿Quiénes, hermanos? Los que le buscan, los que le temen. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros decimos y aprendemos acerca de Dios. Vamos a ver qué más. Tenemos aquí, hermanos, que la existencia de Dios confirmada a través de la realidad. Confirmada a través de la realidad, o sea, la experiencia. Millones de personas han experimentado la realidad de Dios en sus propias vidas. Vamos a ver, a alguien aquí ha experimentado, hermanos, esa realidad de Dios en su vida. Amén, gloria a Dios. Ahora, los que no levantaron la mano, les vamos a presentar el plan de salvación, hermanos, para que se arrepientan de sus pecados y para que pongan atención también. Hoy ha venido bravo este. Bueno, millones de personas, entre las que estamos nosotros, han experimentado. Ahora vamos a cambiarlo y vamos a decir, hemos experimentado la realidad de Dios en nuestras propias vidas. Entonces dice aquí, hermanos, el segundo pensamiento. Vamos a conocer algunas designaciones escriturarias acerca de Dios. Ya hablamos un poco de la existencia. Solo quiero aclarar algo antes de seguir aquí, hermanos. Lo que hemos hablado de la existencia de Dios, hermanos, es un pequeño asomo. En realidad, yo creo que nosotros no tenemos la capacidad para poder comprender todo lo que es de Dios. Pero vamos a ir aprendiendo algunas cosas muy pequeñas. Entonces, la existencia de Dios. Y ahora vamos a hablar de algunas designaciones, o sea, ¿cómo se le llama? Designaciones escriturarias. ¿Cómo lo designa la Biblia? Dice aquí, hermanos, que hay 4 declaraciones dadas en la Biblia con respecto a lo que es Dios. Con respecto a lo que es Dios. Pero antes de seguir con eso, vamos a hacer un pequeño sondeo entre ustedes. Hermanos, ¿qué me pueden ustedes decir, hermanos, acerca de Dios? ¿Qué o quién es Dios para ustedes? Dice el hermano Rigo, es nuestro creador. ¿Quién más? Nuestro Salvador. ¿Quién más? ¿Perdón? Nuestro ayudador. Nuestro consolador. Ajá. Fíjense que lo que decía ese autor, les debí poner eso, hermanos, pero ese decía allí, a veces nosotros a Dios lo vemos solo como el proveedor. ¿Por qué? Si solo le pedimos, hermanos. Solo le pedimos y pues, así lo vemos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, hermanos, 4 declaraciones dadas en la Biblia con respecto a lo que es Dios. Vamos a la primera. Dice en Juan 4:24. ¿Qué dice Juan 4:24, hermanos? Dios es espíritu. Y los que le adoran, Dios es espíritu. Nosotros debemos entender que Dios es espíritu y así lo declara su palabra. Ahí está, pero vamos a rápido, después vamos a comentarlo. El segundo dice, hermanos, en 1 de Juan 1:5, y a propósito, léanme los textos, por favor, hermanos, ayúdenme porque a mí me cuesta hallarlos aquí. La Biblia de ustedes está más cerquita que la mía.
Dice que este es el mensaje que tenemos ¿de quién? De Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ya tenemos dos. Primero dijimos que Dios es espíritu. Luego decimos que Dios es luz. Tercero, Primera de Juan 4:8. ¿Qué dice primero de Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. ¿Ya van? La otra les va a gustar más, hermanos. Dice en Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. A ver, ¿quién quiere ser consumido por ese fuego, hermanos? Bueno, tenemos 4 declaraciones acerca que están en la Biblia y que nos declaran acerca de Dios. Primero decíamos que Dios es espíritu. Dios es un espíritu. Y nosotros debemos entender, hermanos, que un espíritu no posee cuerpo. Es espíritu. Es algo, hermanos, que nosotros no tenemos la capacidad de ver. Es algo que los seres humanos no tenemos la posibilidad de poder comprender. Pero Dios es espíritu. Y la Biblia dice, hermanos, que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces, luego Dios es luz, hermanos. Jehová es mi luz y mi salvación, dice la Biblia. Nosotros, hermanos, debemos entender que Jehová es nuestra luz. Que Jehová es, y dice ahí, hermano, que no hay ningunas tinieblas en él. Quien no quiera andar en tinieblas tiene que venir a los pies de Jesús. Tiene que venir a Dios. Tiene que buscarle para andar en la luz. Porque dice Juan que más si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si andamos en luz. Dios es amor. Yo creo que esto es lo que más le gusta a la gente. Ay, qué lindo. Dios es amor. Pero la Biblia dice, hermanos, que el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y el escritor de los Hebreos dice que Dios es un fuego consumidor. Dios es un fuego consumidor. De esto vamos a hablar con un poco más de amplitud más adelante. Vamos a ver algunas designaciones teológicas acerca de Dios. Aquí les puse solo tres ejemplos, hermanos. Dice ahí, hermanos, vamos a leer el catecismo, hermanos. El catecismo corto de Westminster. Esta es una definición de los presbiterianos. Dice que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, verdad, bondad y verdad. Yo quiero decirles algo, hermanos. Yo siento este concepto, hermanos, tan grande, pero tan grande. Pero esto es lo más a lo que la mente humana puede alcanzar a entender acerca de Dios.
Dice, hermanos, que Él es un espíritu. Lo describe así. Infinito. Infinito. ¿Qué me pueden decir de infinito, hermanos? Es grandioso, hermanos. Sí. ¿Y eterno, hermanos? Inmutable. ¿Ah? Sabiduría. Poder. Santidad. Justicia. Bondad y verdad. ¿Están de acuerdo con esa definición de Dios, hermanos? Maravillosa, ¿verdad? Maravillosa. Vamos a ver una de los bautistas, hermanos. Aquí dice este autor bautista: Dios es el Espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su fuente, sostenimiento y fin. Está bonito también, ¿verdad? ¿Ah? Dice que Dios es el Espíritu infinito y perfecto. Este autor ya le agregó un concepto más. Perfecto. En quien todas las cosas tienen su fuente, o sea, su origen, su sostenimiento y su fin. Muy bien. Está bonito, ¿no? Vamos a este tercero, hermanos. También es de bautistas. Dice aquí, hermanos, que Dios es de sí mismo. O sea, existe por sí mismo. Es decir, no de otro, sino que es un espíritu, quien su ser, siendo de sí mismo, así da él el ser, el moverse y el preservarse a todas las otras cosas, siendo en sí mismo eterno, santísimo, de todas formas infinito en grandeza, sabiduría, poder, justicia, bondad y verdad. Igual, ¿verdad? Esa es la confesión de Londres, los bautistas particulares. Entonces, hermanos, cuando hablamos acerca de esas definiciones escriturarias y de las definiciones de algunos autores o designaciones, ahora hablamos un poco, y bueno, se me fue el tiempo, pero ahí vamos a ver esto último, la esencia de Dios. La esencia de Dios. Cuando yo era joven, hermanos, habían dos remedios milagrosos: la esencia coronada y la esencia de menta, hermanos. Vamos a hablar de la esencia de Dios, hermanos. Dice que la esencia de Dios revelada en Juan 4:24. Ajá, vamos a ver ahí en Juan 4:24. Dice la Biblia, hermanos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Repítanlo de nuevo, hermanos. Muy bien, vamos a ver tres cosas acerca de la naturaleza de Dios, de acuerdo a este texto. Dice, hermanos, que en primer lugar, Dios es vida. Dios es vida. Vamos con las citas bíblicas. Primero, Juan 5:26. Dice que el Padre tiene vida en sí mismo.
Eso quiere decir que tiene vida él solo, que no depende, él no depende ni de un padre ni de una madre. Él tiene vida en sí mismo. Muy bien, por eso es que él le ha dado vida al Hijo. Veamos Jeremías 10:10, solo la primera parte. Amén. Dice que Jehová es Dios vivo. Dios vivo. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo. Nuestro Dios no es un Dios muerto. No es un Dios, hermanos, hecho de manos. No es un Dios que tenga ojos y no mira, que tenga orejas y no oye, que tenga boca y no habla, que tengan que andarlo cargando porque le hacen pies pero no camina. Un Dios así no, hermanos, pero un Dios vivo, un Dios vivo. Hechos 14:15. Dice que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Esto lo vamos a repetir el domingo, pero ahorita solo terminamos rápido. Dice que Dios es espíritu. Vamos a ver Primera de Reyes 8:27 y Primera de Timoteo 1:17. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos es la casa que yo he edificado? Ahora, Primera de Timoteo 1:17. Muy bien, dice que no lo pueden contener. La casa que Salomón había construido no podía contenerlo. Nosotros debemos entender eso, hermano. Bueno, y aquí dice, hermanos, que Dios es una persona, posee intelecto, posee sensibilidad y posee voluntad. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a aprender esto acerca de Dios el próximo domingo. Ahora, hermanos, vamos a orar para concluir, recordándoles, hermanos, que tenemos un compromiso esta tarde a las 4 de la tarde y que vamos a echar unos $200 más en la cartera porque vamos a recoger una ofrenda especial. Amén. Pónganse de pie. Va a decir este hermano, si sigue diciendo va a llegar al millón. Bueno, vamos a llegar al millón también, hermanos. Ya parece Teletón, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Dios amado, te damos gracias porque otra vez has ayudado para la enseñanza de tu palabra a tu siervo. Queremos, Señor, tener un conocimiento cada día más acerca de ti, Señor. Por ello, Señor, te rogamos que tú nos des una bendición grande, con un entendimiento grande, un corazón dispuesto para poder atesorar todas las maravillas de tu palabra. Señor amado, gracias por tu palabra y porque hoy hemos aprendido cosas preciosas acerca de ti. Oramos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Siéntense, hermanos.